Muy buenas tardes a todos. Un día frío y lluvioso de invierno, pues qué mejor que estar conectados a través de la plataforma Teams y poder disfrutar del doctor Airos Bouza. Retomamos las conversaciones online sobre salud que habíamos empezado creo que este año, perdón. Ya no he perdido un poquito la noción del tiempo, ya no sé si lo empezamos este año o lo empezamos el año anterior. Pero bueno, hoy es un día estupendo. Durante esta semana, que va del 18 al 24, nos concienciamos, todos los profesionales sanitarios, pero también todos los ciudadanos, con un tema muy importante, que es la resistencia a los antibióticos. Una nueva pandemia, ahora que ya nos hemos acostumbrado a hablar de pandemias para todo, bueno, pues también tenemos la pandemia de la resistencia de los antibióticos. Y hoy contamos con el doctor Airos Bouza, que nos va a aclarar muchísimos conceptos y nos va a recordar cosas que debemos hacer bien, y seguramente que también nos va a poner el dedo en la llaga sobre algunas cosas que son francamente mejorables o que no estamos haciendo bien. Y nosotros, bueno, pues dentro de este espíritu de mejora continua, de compromiso con nuestra profesión y con el compromiso con los pacientes, pues tenemos siempre que buscar la excelencia y buscar que no agotemos unas herramientas tan importantes como son los antibióticos en la lucha con las enfermedades infecciosas. Bueno, pues muchas gracias, doctor Airos. Y le voy a lanzar la primera pregunta. Bueno, vamos a intentar ser claros, breves, concisos y no robarles a ninguno de ustedes más de media hora. Y la primera pregunta que le lanzo es la siguiente. La prescripción excesiva o inadecuada de antibióticos en el contexto de la pandemia del COVID puede facilitar el desarrollo de bacterias resistentes y reducir la eficacia de los futuros tratamientos. Es una realidad que durante las primeras fases de la pandemia, bueno, pues utilizaron todo el arsenal terapéutico, antibióticos, antivirales, corticoides. Entonces, bueno, pues ese uso indiscriminado que luego se ha demostrado que a lo mejor no era tan útil, puede ser responsable del desarrollo de esas resistencias bacterianas, doctor. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, José Luis, y un saludo para todos nuestros colegiados, ¿no? Desde el punto de vista conceptual está claro que la presión en la prescripción, la utilización del antibiótico, condiciona que los microorganismos desarrollen resistencias. Es un hecho biológico muy elemental. Aparecen los primeros trabajos ahora que evalúan grandes series de prescripción en el contexto del empleo empírico, y ahí hay que distinguir lo que ha sido la utilización de antimicrobianos en la comunidad y lo que ha sido el empleo, la utilización de antimicrobianos, como tú muy bien has señalado, no solamente de antibióticos, sino también de antivíricos, antiparasitarios y antifúngicos en el ámbito hospitalario. La respuesta es que sí. De alguna manera, el empleo y el empleo en demasía puede generar la génesis de cepas que son resistentes y que pueden dar lugar a esto que tú señalas, que son bacterias denominadas, a mi juicio de una manera un poco alarmista, superbacterias o bacterias que acumulan cassettes de resistencia o secuencias genéticas que las hacen resistentes a más de 2 familias de antibióticos. Muy bien. Bueno, pues la siguiente pregunta es la siguiente. En los casos de pacientes diagnosticados con COVID, con infección bacteriana confirmada o alta sospecha de ellas, el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, PRAN, ¿qué recomendaciones nos hace para los médicos? Bueno, me alegro que me preguntes por el PRAN. El PRAN tiene una vigencia en nuestro país de 4 años, pero nosotros solemos reflexionar en el contexto del hospital donde yo trabajo que probablemente nosotros llevamos décadas tratando de hacer las cosas de manera sensata. Las recomendaciones que hace el PRAN son de varios tipos. Ellos tienen varias líneas estratégicas y algunas acciones. La más común, creo yo, para difundir en un foro como este del colegio, como dices tú, en una tarde fría de noviembre, es que debemos conocer que hay indicadores que monitorizan la prescripción. Y, de alguna manera, con condenar el autoconsumo, que yo creo que está muy superado. Nosotros teníamos líneas históricas de trabajo del autoconsumo y del botiquín casero, que recordaréis, sobre todo los que tenéis más edad y los que ejercéis en el ámbito comunitario. Con tener esas líneas de trabajo venimos a demostrar que el autoconsumo se superó prácticamente al final de la década de los 90, inicio de los 2000.
Y dentro de las líneas estratégicas del plan, la monitorización de indicadores yo creo que está muy considerada. Se permite evaluar la prescripción y la utilización y comparar comunidades autónomas y, sobre todo, compararnos en Europa con niveles de empleo como el que ocurre en nuestro país. A este respecto, concluyo con dos mensajes. España es un país tristemente reconocido por la prevalencia de resistencias, pero yo creo que es que se estudian bien. Y, en segundo lugar, por el alto consumo de antibióticos, que va ligada a una prescripción sin duda mayoritaria. Es un sistema sanitario el nuestro, como todo el mundo que nos esté escuchando conoce, muy accesible, pero al mismo tiempo el médico, y lo sabes mejor que yo, tiene una libertad para prescribir que no existe en otros sistemas sanitarios de nuestro entorno. Muy interesante todo esto que has dicho. La verdad es que esa libertad de prescripción que muchas veces reclamamos hace que a lo mejor se hagan prescripciones sin criterio, ¿no? Sin criterio adecuado, sin hacer ¿no? Bueno, yo os diría una cosa. Las farmacéuticas comunitarias del área donde yo trabajo, que es el área oeste de Valladolid, que son Ana Santos y María José Montero, nos han pasado el análisis que ellas han hecho, que lo hacen de una manera muy modélica, ¿no? Y hay que reconocérselo, sobre la prescripción de grandes grupos, por ejemplo, en la comunidad, lo que hacéis vosotros. Y han analizado el periodo 2021, que engloba ya el segundo año de pandemia, con respecto al 2018. Y nos transmiten dos ideas muy importantes. Uno, la prescripción de antibióticos en el ámbito pediátrico o en el ámbito de personas menores de 16 años se ha reducido sustancialmente, casi a una proporción de la cuarta parte de lo que ocurría al inicio de esa serie cuatrienal. Y, en segundo lugar, la proporción de algunos indicadores, como de la prescripción de amoxi frente a amoxiclavulánico, el uso de macrólidos, quinolonas no tendría sentido en niños, y cefalosporinas de tercera generación, indica, por así decirlo, un comportamiento muy adecuado por parte de los que sois prescriptores en primaria. Únicamente han subido las cefas de tercera, pero la proporción de amoxiclavulánico y de betalactámicos, digamos, más genéricos, más generales, perdón, cefalosporinas de segunda fundamentalmente y algunas que todavía se prescriben de primera, son buenos. Y luego esta reducción, no así en personas mayores, ¿verdad? En personas de 70 años y más, la proporción se ha mantenido inalterable. Está el tema que tú conoces mejor que yo, José Luis, la consulta telefónica. No conozco en detalle cómo os manejáis y aplicáis escalas para prescribir, pero es un hecho que ahí al menos hemos mejorado, y eso es yo creo que a mi juicio es un hallazgo positivo. Sí. Bueno, la consulta telefónica, de verdad es que nunca debería ser una herramienta como para hacer una prescripción y, sobre todo, de un antibiótico, sin hacer una exploración que te garantice que estás yendo en la línea adecuada, ¿no? Sí que tuvimos muchas consultas no presenciales. No me gusta utilizar el término telefónico, porque parece que el término telefónico es como si fuese un poco banalizado, ¿no? La consulta no presencial, en la época crítica, pues sí que es verdad que tuvimos que seguir adelante con esa consulta telefónica, pues por las circunstancias que nos obligaban a proteger a los pacientes y a protegernos nosotros. Pero bien es cierto que cada vez que teníamos que tomar una decisión porque veíamos que la sintomatología que nos comentaba el paciente requerían de una terapia de cualquier tipo, al paciente se le citaba asegurándonos de que no corría riesgos ni él ni nosotros. Pero sí que es verdad que, como muy bien dices, progresivamente se va disminuyendo el consumo de antibióticos, lo cual es favorable. Quizá en los mayores no tanto. A mí sí que me gustaría que sí se podrá analizar, y seguro que nuestras farmacéuticas de área tienen el dato, el origen de esa prescripción, si se ha hecho en consulta ordinaria, si se hace en urgencias, porque muchas veces nosotros sufrimos la exigencia de resultados y de inmediatez por parte de algunos usuarios, ¿no? Que no entienden que las enfermedades infecciosas tienen un recorrido, y sobre todo las enfermedades víricas pues tienen un recorrido sintomático y que al final se van a curar ellas solas, ¿no? Entonces en muchas ocasiones reinciden en las consultas, hay mucha presión. Si nosotros tampoco tenemos, no es una disculpa, pero no tenemos tiempo necesario para explicar
volver a explorar. Si es necesario, pues en algunos casos sí que se están haciendo algunas prescripciones que no se deberían hacer. Pero bueno, yo creo que tenemos que mejorar todos, pero también deberíamos involucrar en esto a la población. Porque la población yo creo que no está sensibilizada en el tema de las resistencias antibióticas, ¿no? Y muchas veces confunden la resistencia de las bacterias a los antibióticos con las resistencias suyas, ¿no? Y dicen, no, es que a mí no me hacen efecto estas cosas, ¿no? Porque la gente... Pero bueno, es esa exigencia de inmediatez. Bueno, me voy a callar que quiero voy a hablar más que tú. No, está bien lo que dices. Vamos a ver, nosotros ya vamos peinando canas, ¿no? Yo recuerdo que al menos en nuestro grupo pues trabajaron en este tema. José María Pinilla, que hizo la tesis en un área en Segovia, ¿no? Quique Pastor, que fue el pionero, que lo hizo aquí en Valladolid. Luego lo hizo Marta Vázquez en el ámbito de la pediatría. Marisa Sánchez extrapoló nuestro modelo a Asturias. Básicamente, la prescripción ha ido constante y se ha elevado en el tiempo. Simplemente cuando se han implantado algunas medidas, como tú muy bien dices, de educación sanitaria en algunas áreas concretas, contando con enfermería, esto es muy importante, con el rigor en la monitorización por parte de los farmacéuticos de primaria, que vuelvo a reiterar que nosotros tenemos profesionales excelentes que nos pueden ayudar, y diferenciando en lo que señalas, la prescripción en el contexto de la urgencia, fundamentalmente las urgencias de los PACs y la urgencia hospitalaria, y lo que es la gran asistencia, como muy bien señalas, José Luis, de pacientes, por otra parte, envejecidos, aunque están muy bien, o pacientes mayores de 65, y a veces pues en el ámbito, digamos, semiurbano y en el ámbito rural. Ahí están los trabajos que fueron saliendo y yo creo que fue una línea de trabajo que a nosotros nos dio rendimiento. Queda probablemente un reto importante, que es lo que tú señalas, que aparte de documentar las series históricas que vamos generando de sensibilidad en los servicios de microbiología, conviene tener en cuenta que nosotros de cada 100 determinaciones que recibimos, por ejemplo, para analizar urocultivos, 80 son de primaria y solo 20 de la comunidad. Por lo tanto, el mapa de sensibilidades de primaria para nosotros tiene mucho valor en la medida que vosotros lo conozcáis. Y esto dicho en un foro del Colegio de Médicos, pues tiene especial relevancia. Evidentemente, al igual que decías tú del cansancio, ¿no? Pues nuestros microbiólogos también tienen que hacer labor asistencial, pues hay que sacar tiempo para monitorizar y para dedicar al análisis, digamos, informático y metodológico de lo que producimos, pero que duda cabe que es una herramienta fundamental, conocer el mapa de sensibilidades del área. Hay comunidades autónomas muy modélicas en esto. Estoy pensando, por ejemplo, en Galicia o en las Islas Baleares, que tienen aplicaciones muy potentes. Yo, con los del Centro de Salud Casa del Barco, pues recuerdo que Elisa Ibáñez nos pasó, en fin, la herramienta informática que tienen los mallorquines y es excelente. ¿Qué quiero deciros? Que si nosotros somos capaces de proveer desde los servicios de microbiología unos sistemas de información, vosotros como médicos conoceréis cuál es el perfil de sensibilidad, por ejemplo, del coli a vuestras quinolonas, prescribir o no, el uso de la fosfo, amoxi o amoxiclavulánico, etc. Y luego un tema que a lo mejor no sale hoy, pero que tiene mucha vigencia en el momento actual, es lo del point of care, lo que llaman los americanos acercar la microbiología de verdad y aproximarla a la atención comunitaria, donde en el siglo XXI es una exigencia. No vivimos en la época de solo fonendo y tenemos herramientas diagnósticas que yo creo que la microbiología puede poner al servicio de nuestros médicos. Claro. Y concluyo con esto. Nosotros no somos microbiólogos de hospital, somos microbiólogos de hospital y de la comunidad. Claro. Recogemos ese guante. Bueno. Y lo que tenemos que acostumbrarnos más es a eso, a pediros vuestra colaboración, al diagnóstico del germen responsable y utilizar conocer el antibiótico adecuado, el antibiograma. Yo creo que ahí nosotros a veces nos cuesta también, lo digo en primera persona y como exclusiva responsabilidad mía que me cuesta, ¿no? Tened en cuenta que a nosotros una de las actividades que más nos debiera motivar pues es salir y tener las sesiones en los centros de salud. A mí me parece muy bien esto que comentabas al principio de lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Tú en tu casa, yo en el colegio, de la teleasistencia, pero qué duda cabe que el encuentro personal con un colega, el poder interrelacionar entre personas y más entre médicos, yo creo que esto tiene una bondad que siempre habíamos sido entrenados y educados en esto y las nuevas generaciones tienen que recuperarlo pronto, porque una interconsulta ágil sin duda resuelve. Está el correo electrónico, está el teléfono, pero también las sesiones yo creo que enriquecen mucho. Nos tenemos que poner cara, que muchas veces no nos ponemos cara.
Eso es. Fíjate, es curioso. Tú, el microbiólogo está en el colegio de médicos y el presidente está en su casa. Hemos invertido ahí. Así paseo. Muy bien, bueno, pues avanzamos. La infección fúngica en esta pandemia ha sido otro reto importante. ¿Nos podrías dar algún dato de prevalencia en estos enfermos COVID-19? Bueno, eso es muy interesante lo que me preguntas. Mejor que yo te responderían los oncólogos, los hematólogos de mi hospital y, por supuesto, los de UCI. He podido revisar lo que, bueno, pues David Pérez Torres y Luis Tamayo nos cuentan en las sesiones a nosotros, y es un hecho genérico y bien comprobado que en cuanto un paciente ingresa en UCI y tiene una estancia prolongada, y por desgracia los enfermos de COVID-19 que han ido a la UBI han estado con estancias medias, como suponéis, muy largas, con una media a lo mejor de 45 o 50 días, pues es un hecho comprobable, os decía, que la infección fúngica aparece cronológicamente después de la infección bacteriana o de la sobreinfección bacteriana, y a veces de manera concomitante de otra vírica. Y hay dos ideas importantes. Conviene tener herramientas de diagnóstico muy específicas para documentar que un hongo está causando una focalidad, por ejemplo, una neumonía o una sobreinfección pulmonar en un paciente intubado, o una infección sistémica a través de un hemocultivo, y, en segundo lugar, arsenal terapéutico. Esto lo he podido comprobar con Rosendo Almendros, que es uno de los farmacéuticos del Hospital Río Ortega, una persona muy cualificada también y muy activa, que nos ayuda en el PROA y con el que nos reunimos bisemanalmente, y Rosendo me lo decía. No he traído datos porque sabía que me ibas a preguntar por esto, ¿no? Pero sí que ha crecido. El mensaje es que las sobreinfecciones fúngicas han crecido. Hay otro factor que conocen muy bien los intensivistas y los pacientes que ven pacientes, los médicos, perdón, que ven pacientes críticos, que es el hecho de que, desde el punto de vista ambiental, muchos de los hongos pluricelulares, lo que contábamos en la micro como los hongos peludos, ¿no? Aspergillus, Mucus, Rhizopus, Absidia, etcétera, pues pueden llegar a través del ambiente. Y aunque hemos tenido mucho cuidado por las medidas de aislamiento en el COVID, no deja de ser menos cierto que nuestros hospitales están en perennes obras y en perenne construcción, y la proximidad hace que, de alguna manera, debemos de optimizar los controles ambientales. Esto en nuestro hospital y en otros se hace muy bien por parte del Servicio de Medicina Preventiva, y con el apoyo diagnóstico que dan nuestros servicios de micro, ¿no? Nuestro hospital, el doctor Luis López Orrutia, dedica gran parte de su tiempo a monitorizar la infección nosocomial, por así decirlo, la monitorización no solamente de bacterias multiresistentes, sino de cualquier otro microorganismo. La doctora Benel Lorenzo lo hace también en micología. Yo creo que aquí se implica todo el servicio, ¿no? Marta Domínguez hace el mapa de sensibilidades con Luis. En fin, tenemos actividad en este sentido. Muy bien, es un trabajo, un gran trabajo, un trabajo coral que hacéis, bueno, y que compartís. Y que sin ese trabajo y sin esa relación entre las diferentes especialidades, pues a verdad no podríamos sacar a nuestros pacientes adelante. Bueno, anima a muchos. Pasará a vosotros en el centro de salud, ¿no? Lo comentábamos fuera de cámara, pero es así. También somos humanos. En fin, los médicos, ¿no? Está mal decirlo en el colegio, pero es así. Y yo creo que el tener también el apoyo de otros especialistas o de otros colegas, por lo menos en el conocimiento, ¿no? Porque a todos nos cuesta estudiar, y a veces el sacar tiempo para cuando estás cansado, lo digo por vosotros porque sé que tenéis unas agendas muy cargadas, el buscar tiempo para interrelacionar con otros colegas o poder distender, yo creo que aún lo tenemos más fácil en el ámbito hospitalario. Quizás vosotros en primaria os veréis más solos, y eso es digo. Sí, eso es cierto. Tenemos mucha más presión asistencial, pero también nos motiva el poder compartir experiencias y conocimientos con vosotros. Es un motivo más de motivación, y al final, tanto vosotros como nosotros estamos prolongando nuestras jornadas, estamos haciendo un gran esfuerzo que muchas veces el reconocimiento que tenemos es el reconocimiento de saber que las cosas las has hecho bien y que has conseguido los resultados y que has logrado te has puesto en contacto con tu compañero del hospital, tu compañero del hospital se ha puesto en contacto contigo para que hagas un seguimiento. Todas esas cosas te reconfortan, porque al final es que es la compensación que tenemos, porque ya sabes que en otras esferas no estamos recibiendo ni muchas recompensas, ¿no? Sí, Agradecimientos algunos de vez en cuando. Bueno, a nosotros nos gusta también que se nos reconozca en todas las esferas nuestro trabajo, ¿no? Y al final nos tenemos que retroalimentar entre nosotros diciendo, joder, qué bien lo has hecho, Pepe, qué bien lo ha hecho tu servicio, gracias por esta colaboración. Y esa es la satisfacción que nos vamos para casa, pero bueno.
La otra, digo yo, que algún día vendrá, cuando se den cuenta de lo importantes que somos los profesionales. Pero bueno, Ojalá. Seguimos avanzando. En el ámbito de la atención primaria, ¿cómo han evolucionado los indicadores de consumo? Antes has contado un poquito la información que te llegaba de Ana y de María José, las farmacéuticas de área. ¿Cuál es la tendencia en el uso de los principales grupos? ¿Qué medidas crees que sería importante implantar para conseguir una mejora? Bueno, hay una medida muy importante y es que a cada médico le llegara cómo es su perfil prescriptor, sin ánimo de censurar, ¿no? Pero conociendo cuál es su realidad. Porque a veces uno de los déficits que tenemos es que no tenemos tiempo para parar y pensar, ¿no? Eso sería una gran cosa, conocer cada uno nuestro perfil prescriptor. En segundo lugar, yo creo que de una manera encriptada o anónima, poder discutirla por equipos. En tercer lugar, saber que afortunadamente la prescripción en el ámbito pediátrico se ha reducido sustancialmente en el último cuatrienio y de manera particular con el impacto, es lógico, que ha impuesto la circunstancia de no circulación de personas y desde luego el gran hachazo, por decirlo de una manera coloquial, que recibió la actividad de los virus respiratorios, donde el SARS se hizo hegemónico y ellos fueron testimoniales, ¿no? Y ahí está el tema de la gripe. Luego hay un tema bonito que yo no sé cómo enfocarlo y no sé si tendremos vida profesional suficiente para poder acometerlo con rigor, que es el tema de la prescripción en otros ámbitos. En la medicina veterinaria, en la cadena agroalimentaria, esto que está de moda y que es la cultura esta de un solo mundo, una sola salud, ¿no? En eso, José Luis, yo creo que a veces vosotros desde la presidencia del colegio podéis interrelacionar con los veterinarios, ahora que está Rufino Álamo y que tiene mucha competencia en salud pública, ¿no? Probablemente ahí las redes debieran de funcionar, porque yo lo leía cuando hace 30 años empezaban las redes de trabajo conjuntas entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, pero luego lo vi en grupos y todos nos beneficiamos, digamos, lo vemos también en el ámbito de las zoonosis, ¿no? Que por desgracia nos siguen golpeando, como se ve ahora mismo que estamos en pandemia y que es un virus zoonótico. Entonces yo creo que ahí todo lo que sea multidisciplinar, no solo en lo que aludías antes con mucho criterio entre profesionales de la medicina de distintas especialidades y con enfermería, sino también con otros profesionales sanitarios que a veces no tienen el impacto y el reconocimiento en la sociedad, aunque sí en su mundo, pero que trabajando con nosotros, pues yo creo que nos beneficiamos todos. Y yo creo que eso sería una cuarta medida importante. Sí, yo creo que estar en contacto con veterinarios, con farmacéuticos, los farmacéuticos, adherencia a los tratamientos son vitales. Los veterinarios, ¿qué importancia tiene la utilización de antibióticos en veterinaria, para que luego se aumenten las posibilidades de tener resistencias bacterianas? El uso y el abuso de medicamentos en el ganado. Muy importante. Yo recuerdo, hace 20 años íbamos a dar doctorado a Segovia, ¿no? Desde nuestro departamento en la universidad. Y recuerdo un día que nos invitaron a visitar una factoría piscícola en uno de los pueblos de la provincia de Segovia, donde como promotor de crecimiento y de prevención de enfermedades a las truchas se les proporcionaba amoxicilina en polvo, ¿no? Está publicado, y esto, vamos, fue al JAC, el empleo de avoparcina. Se sabe que cuando la avoparcina fue utilizada en el ganado porcino, en un área, esto lo probaron muy bien en Michigan y luego en Minnesota, en St. Paul, que es la capital, un grupo muy prestigioso que trabajó estos temas en la década del 2000, demostraron que la prevalencia de endocarditis sobre válvula protésica por Streptococcus viridans era que tenían pues un perfil de sensibilidad alterado a los fármacos convencionalmente empleados, pues tenía los modelos de regresión, no recuerdo el punto exacto, pero creo que era una asociación con una fuerza 4 veces superior a la no existencia de granjas en el entorno donde se empleaba avoparcina en el porcino, ¿no? Yo creo que estas experiencias son bonitas. Hoy en día se cuida mucho el concepto este que te decía José Luis de One Health y probablemente por ahí irán algunas experiencias. Nosotros metodológicamente compartimos conocimiento con
con algún grupo de veterinarios de nuestra comunidad y nos va bien, nos ayuda. Como por supuesto los farmacéuticos. Las primeras que cité eran nuestras farmacéuticas de área, que ahora que no nos escuchan son un lujo para nosotros, ¿no? Pues sí, Si las conoces bien, las conozco muy bien. Tienen una monitorización de indicadores, a mi juicio, modélico y realmente, vamos, no lo digo yo, es, por ejemplo, en el plan de primaria, en el PROA de primaria, perdón, cuando estuve, que ahora están la doctora Begoña Nogueira y la doctora Belén Lorenzo de nuestro servicio, pero realmente son modélicas, trabajan muy bien, muy bien. Sí. Al hilo de lo que cuentas, quería añadir 2 preguntas de mi cosecha. Muchas veces recibimos perfiles de prescripción, pero son perfiles de prescripción más orientados al consumo, con criterios más económicos que técnicos y de pertinencia de esa utilización. A lo mejor teníamos que mezclarlo pues con objetivos en salud, con objetivos, bueno, más complejos. Y esa es una pregunta que te hago, más que una pregunta, una puesta en escena, ¿no? De que muchas veces recibimos esa información que recibimos, tiene más tinte económico en cuanto a consumo que científico, ¿no? Bueno, es que los modelos de evaluación económica, como sabes, se han impuesto en nuestro mundo. Lo que pasa es que todavía adolecemos de modelos de contabilidad analítica, de contabilidad de costes. Esto, bueno, yo en algún periodo también de mi vida pequeño me dediqué un poco a la gestión y esto tiene una dificultad. Es antes como cuando decías tu servicio, ¿no? Cuando uno trata de servir a los demás desde un puesto donde ayuda y te pasará a ti o al coordinador de tu centro, tampoco es cierto que nosotros podamos tener una capacidad de retribución directa o de reconocimiento al que lo hace bien frente al que no lo hace tan bien. Y esto es delicado. Aquí yo estoy en una sala donde durante algún tiempo me reunía en el comité de bioética de nuestro colegio, el que hoy tú presides, ¿no? Y esto es difícil, José Luis, porque los modelos de evaluación económica, cuidado, como muy bien señalas, llevados a la medicina. Yo tengo un gran amigo que, por delicadeza no diré el nombre, dice que el sistema sanitario no es Mercadona, ¿no? Porque en Mercadona cuantos más entran, más ganan los patronos. Nosotros cuantos más entran, más perdemos. Más perdemos, damos coste, sí. Y la verdad es que es un problema que a veces nosotros debiéramos de cuidarlo, porque la inducción del gasto a todos los niveles en una mala prescripción es muy grande. Nosotros tenemos algunas experiencias de este tipo y también que es bonito monitorizar la existencia de microorganismos resistentes en nuestro hospital procedentes de otros. En los hospitales donde ejerces alguna técnica de referencia, en nuestro hospital hace 68 prestaciones de la cartera de servicios del SACIL, pero hay hospitales de mayor complejidad. Salamanca es el más complejo de la comunidad autónoma y el propio clínico tiene un nivel de complejidad, creo yo, en IEMA un poco superior al Río Ortega. Entonces, en este sentido, cuidado porque cuando se mueven pacientes se mueve el ecosistema microbiano y tú puedes mandar, como sabes, o a una residencia o a un centro de institucionalizados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en muchos de nuestros ancianos que vienen, se hacen una exploración, van a su centro donde viven y ahí puede pues generar un problema de transmisión, digamos, en su entorno de una bacteria que incorporan esas que tú denominas al principio las superbacterias, ¿no? Que no son otras que aquellas que son resistentes a 2 o más familias de antibióticos. Bueno, los modelos de evaluación económica están, no lo son todo, pero yo creo que debieran de considerarse, pero eso sí, si se consideran, habría que considerarlas también para bien del profesional que trabaja conforme al estado del arte. Claro, claro, claro. Y una pregunta que te quería hacer también, sí. Los residuos de las grandes industrias que generan, que producen antibióticos, que muchos están en países asiáticos, que no tienen control sobre los residuos y vierten todos esos productos a los ríos, que luego a su vez entran dentro de la cadena de alimentación, también son responsables de la aparición de bacterias. ¿Qué mecanismo, de riquezas bacterianas, perdón? ¿Cómo es el mecanismo que hace que...? Bueno, yo sí, ya te entiendo. Tú controla el tiempo, que dijimos media hora, no nos vayamos Sí, pero tendemos a enrollarnos tanto tú como yo. Yo mucho, desde luego. Yo no soy experto en eso, pero lo que leo de salud ambiental sí que se sabe que el ecosistema es un todo. Y en los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, en el mundo bacteriano, es muy común que muchas de las bacterias endiosimbiontes nuestras o que viven en nuestro intestino puedan vivir durante tiempo y poder, digamos, afectar de nuevo a la población humana. Esto es así. Ten en cuenta que hoy en día, aparte de todo eso, un viajero
digamos, puede dar la vuelta al mundo en una aeronave o en 2 o en 3 conexiones en 24 horas. Y esto en el ámbito de la virología, de los virus respiratorios, pues ni te cuento, ¿no? Nosotros que a veces hacemos actividades de difusión histórica sobre las pandemias de gripe, cuando apareció no sé, la cepa de la última pandemia del 2009 en Guanajuato, en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Pues al día siguiente teníamos un paciente infectado en Barajas. Pero lo que dices es cierto. Acaban de reunirse en Glasgow, ¿no? Está el protocolo de Kioto. Ten en cuenta que los controles que se ejercen en gran parte del mundo, digamos en desarrollo, en países emergentes, no hacen control de vertidos. Y lo que es más preocupante es la cadena alimentaria. Hoy en día las cadenas hard discount, ¿no? Compran y tú te encuentras en el supermercado almejas de Chile, berberechos de Malasia, en fin. No sé, también he aprendido con algún grupo de veterinarios como ellos cuando hacen controles de microorganismos en decomisos. Estoy pensando en un trabajo que se hizo desde la Universidad de Burgos por David Rodríguez Lázaro en su momento sobre muestras del aeropuerto de Bilbao y por Marta Hernández, pues se encontraban solamente en cocos gram positivos, en estreto y en estafilos, cases de resistencia, digamos que podían generar potencialmente problemas importantes en el caso de provocar una bacteriemia en un paciente inmunodeprimido. Bueno, ahí está, ¿no? Luego en el mundo de las zoonosis hay muchísimo. Fíjate toda la importación de lácteos desde el Magreb sin control o desde los países del este que tienen su propia cultura, ¿no? Claro. Esto es todo un mundo, José Luis. Pues sí, pues sí. No tenemos fronteras. Bueno, ya vamos terminando. Muy bien. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales problemas y retos que suponen las resistencias a los antimicrobianos, ¿no? ¿Cuál sería la hoja de ruta que se te ocurre que podríamos plantear para los próximos años? Bueno, yo creo que ahí sería, primero, la educación sanitaria a todos los niveles. Yo alguna vez lo he comentado cuando me lo han dicho. Probablemente debiéramos de incorporar algunos módulos a la formación de nuestros niños a los 9, 10, 11 años, tanto al final de la primaria como en la secundaria, de vida saludable y entre ellos un parrafito de 10 o 12 líneas sobre la resistencia a los antibióticos, para zanjar de una vez por todas el autoconsumo, la autoprescripción, la heteroprescripción próxima. En segundo lugar, el estudio, impulsar la existencia de programas de formación continuada para los profesionales. En tercer lugar, la capacitación tecnológica de los servicios de microbiología, que puedan monitorizar con agilidad la aparición de brotes y, en cuarto lugar, la publicación de mapas microbiológicos online. No tiene sentido, nosotros todavía lo hacemos en papel plastificado, una vez al año, eso es muy obsoleto. Y luego una quinta estrategia que había que pactar muy bien con vosotros para hacerla bien y probablemente con otros profesionales, técnicos de laboratorio que puedan ejercer labores de diagnóstico, personal de enfermería que haga educación, que sea llevar test de diagnóstico rápido a la cabecera del enfermo. Y eso sería una quinta estrategia. Inversión. Sin duda. Muy bien. Y ya para finalizar, una última pregunta. ¿Crees que puede que está influyendo el cambio climático en la aparición de más resistencias? No, sí, ahí me has pillado, no lo sé. O sea, no. El cambio climático, yo creo que hay que modelizar series, ¿no? Hay autores muy potentes, estoy pensando en un grupo canadiense que trabaja mucho el virus, los virus respiratorios, pero trabajó mucho la emergencia de algunos virus zoonóticos en el contexto de la deforestación, por ejemplo, en las selvas de la Amazonía brasileña, los brotes de Zika, el propio chikungunya en la isla de la Reunión en el Pacífico, cómo fue entrando, otros arbovirus, ¿no? Probablemente el cambio climático también afecta a los corredores de migratorios de las aves, que es un reservorio, como sabes, de los virus de la gripe. Puede influir, yo no lo sé, ¿no? Pero voces muy autorizadas alertan a que seamos cuidadosos con el planeta, que va desde el Papa hasta dirigentes mundiales de todo signo político, ¿no? Yo, sinceramente, José Luis, no soy experto en esto y no leo mucho de cambio climático. Sí que puede haber que se desplacen temporalmente, ¿no? Estacionalmente, ¿no? Algo que a lo mejor antes era más típico del invierno, de la primavera, se pueda desplazar. Creo que no sé si fue el año pasado o el anterior, hubo un brote de virus respiratorio sincitial en primavera, cuando no se esperaba, ¿no? No sé si fue el año pasado o
El año pasado ha sido, ¿no? Y este año hemos tenido sincitial respiratorio en junio, que no le corresponde, pero eso nos llevaría a hablar otro día, ya hablaremos. Esta semana tenemos otra cosa de gripe, entonces ya lo diremos. Pero sí, hay una cosa importante al hilo de esto que dices, ¿no? Que probablemente, además del cambio climático, los desajustes humanos, las guerras, las hambrunas, esos campos de concentración, lo hablaba con Javier Atienza, que está ahora de cirujano en Medina del Campo, estudió medicina con nosotros, se formó en Coruña, ¿no? Y ha sido cirujano de guerra por 20 y tantos países. Claro, cuando ellos van a atender un colectivo de personas que pueden superar el 1.000.000, como en Sudán del Sur, hacinados, o pensad en los campos de concentración de personas, dicho con todo el respeto, pero que son así de concentración, actuales, pues la convivencia con malas condiciones de higiene, con transmisión respiratoria por la proximidad, de falta de canalización de agua, ahí también hay problemas de multiresistencias, pero ahí sí que el problema económico condiciona que ni se midan y hay muchas muertes. No tenemos que olvidar que, porque esto es un honor a la Semana Europea del Uso Prudente de Antibióticos, pero la gastroenteritis infecciosa sigue siendo una de las primeras causas de muerte en el mundo, ¿no? Es cierto. Esto es así. Muy bien. Oye, un placer. Bueno, igualmente. Yo no sé si hemos estado 30 minutos, un poquito más. Sí. Intensos de contenido, de conocimiento y de cosas que nos has aportado y te damos muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. En lo que pueda, aquí estamos. Pero es que es un placer para nosotros. Dios nos dé vida. Bueno, muchas gracias a ti. Muy bien, pues gracias a los asistentes y bueno, pues en poco tiempo pues tenemos la oportunidad de seguir dialogando con grandes expertos como hemos tenido hoy al doctor Airos. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.